Ahora sí, compartamos pantalla y abrimos el chat. Ya, entonces, lo que habíamos visto la clase pasada era, habíamos estado viendo la prueba instrumental. Vimos la prueba instrumental en general y comenzamos a ver la clasificación, la más importante. De ellas nos tomó que fue ver el instrumento público y lo analizamos completo. Lo que nos corresponde ver en la clase de hoy es terminar de ver la prueba instrumental con algunos comentarios finales, pero básicamente es ver el instrumento privado, ¿de acuerdo? Como medio de prueba. Bueno, yo les comenté que el instrumento privado, testificar y confesional se llevan el peso de la prueba, digamos, en cuanto a toda la parte de hacerlo con detalles por parte del legislador. El concepto es muy simple, es todo escrito que deja constancia de algo. Por tanto, se parte de la base que los instrumentos en general, la regla general es que los instrumentos sean privados, no que sean instrumentos públicos. Por tanto, cualquier documento que se deja constancia de algo es un instrumento privado. Si ese instrumento privado además ha sido suscrito por las solemnidades legales por competentes funcionarios, entonces es instrumento público. Tendría que ser como una derivación, porque la regla general es que los instrumentos no sean públicos, la regla general es que instrumentos sean privados. Ahora, se exige como principio, vamos a ver que tiene un par de excepciones, pero como principio, que este documento privado a lo menos se encuentre firmado, a menos que tengamos alguna causa que nos impida el que se encuentre firmado. Por tanto, en las horas de duración, más notas, por ejemplo, no requieren que sea transformado eso en un acto jurídico, una manifestación de voluntad válida. Se cierra este acto jurídico, instrumento privado, con la firma. Y ahí yo manifiesto que esa es mi voluntad. ¿De acuerdo? Entonces no puede ser nota que estoy tomando, etc. Que también podrían llegar a ser no prueba instrumental en el sentido de plena prueba, valor probatorio, pero una nota, algo que yo escribí, etcétera, podría llegar a ser base a una presunción judicial. Pero como prueba directa, como prueba instrumental directa, requiere ser firmado a menos que la ley exima a este instrumento de su firma. Un dato freak, curioso, es que si el instrumento público logra ser declarado nulo, pero constan las firmas de las partes, entonces sigue siendo prueba instrumental, se transforma en un instrumento privado. Entonces la nulidad no anula la calidad de instrumento, sino simplemente lo transforma en público o en privado. Eso está en el Código Civil. Ahí lo pueden ubicar ustedes, 1706, creo, por ahí. Ahora, la regla general, perdón, es que requiere firma en las partes, ¿correcto? Ah, no, sí, un segundo. Pues para atrás. Un segundo, me fui muy para atrás. Ahora sí. Y hay dos casos que le comentaba que no se va a pedir un instrumento público privado sea firmado. Uno, en los casos de los asientos, registros y papeles domésticos. Yo no firmo mi propia papelería, ¿de acuerdo? Las notas que yo tomo, los recados, mi contabilidad que llevo de la casa. Yo tengo una libreta donde siempre voy anotando cosas que necesito. Eso obviamente no se firma. Pero eventualmente podría ser acompañado por prueba por la contraparte, por ejemplo, y necesitarme reconocer este documento fue escrito por usted, sí, y darle valor probatorio de prueba instrumental a un documento que no es escrito. Se refiere a documentos privados, particulares, que no circulan, ¿de acuerdo? Son las notas que yo tomo en mi propia casa, oficina, etc. Ojo, hay casos emblemáticos de negociaciones que se han hecho, por ejemplo, hay un caso muy especial entre dos representantes de países en donde se tomaron notas en una servilleta del avión y luego en un juicio que hubo se presentó la servilleta como un medio de prueba. No venía firmado, estamos hablando en derecho internacional, y se tomó como prueba válida, porque no requiere firma una nota en una servilleta.
Podría ser un contrato, digamos, pero el caso es que en estos casos las propias anotaciones no requieren firma. Y el segundo es que el acreedor en su documento, cuando toma notas en su documento, que no ha circulado, pueden tomarse como que fueran pruebas de que esas son notas fueron efectivamente tomadas por el acreedor en relación a su propio documento. Y pasa. Pasa, por ejemplo, de que acompañan su copia del contrato y hay notas tomadas en el mismo contrato. Y es prueba, en este caso, no a favor de quien presenta el documento, sino en contra. Me recuerdo un caso en donde me tocó conocer, en donde había notas manuscritas en un contrato de arrendamiento, hablando de un arrendamiento de una cosa grande, no de un departamento, pero podría ser de un departamento, en donde había notas del Estado, de los medidores, había notas escritas ahí de la situación, cómo se encontraba el inmueble, oye, no se me olvide que tengo que arreglar no sé qué cosa. Bueno, y acompañó ese escrito y venía esas notas. Son pruebas, en este caso, en contra de quien la presenta. No requieren estar firmadas. Si es una copia de un documento que estuvo en manos del acreedor y nunca circuló. Ay, vamos. ¿Desde qué momento un instrumento privado uno puede decir que adquiere valor probatorio? Son dos los casos en que un documento privado adquiere valor probatorio. Uno, porque la propia parte la reconoce. Entonces yo, por ejemplo, pido una prueba confesional, cito la parte a confesar y dentro de las preguntas, del pliego de posiciones que se le presentan a la contraparte, le pido que se le exhiban determinados documentos y que los reconozca. Si esa persona reconoce esos instrumentos como suyos, el contrato, el anexo, el adendum, ¿tengo idea? Entonces, en ese caso, ese documento pasa a ser un documento reconocido por la contraparte y por tanto yo puedo exigir lo que en ese documento consta. Y a partir de ese momento entonces tendrá valor probatorio, no antes. Yo lo puedo haber acompañado antes, lo puedo haber acompañado hace 2 semanas, un mes antes, pero adquiere valor probatorio a partir del reconocimiento que hace la parte relacionada a ese documento. La otra es que sea el tribunal el que mande a tener por reconocido el documento, que se le exhiba bajo el apercibimiento de que si no se opone ante este documento en un plazo de 3 o 6 días, vamos a ver cuáles son esos casos, se tenga por reconocido ese documento como emanado de la contraparte. En ese caso hay un apercibimiento y en ambos casos adquiere valor probatorio. Vamos a ver que hay un tercer caso más, que es cuando expresamente el juez le da valor. Pero la regla general, así lo dice el propio código además, son dos los instantes. A partir de que la contraparte lo reconoce o a partir del momento en que se hace efectivo el apercibimiento del tribunal de tener por reconocido un determinado documento. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué formas hay de reconocer un documento privado? Y son 4. En primer lugar, cuando así lo declarado en juicio la persona cuyo nombre aparece otorgado en el instrumento o contra quien se le hace valer. Voy a usar un segundo, voy a usar un lápiz porque necesito rayar algunas cosas acá. Ok. Entonces, cuando se ha declarado en juicio la persona cuyo nombre aparece otorgado, el instrumento o la parte contra quien se hace valer. En este caso, un reconocimiento expreso, sí, es mío. Bueno, hay un reconocimiento, pero tuvo que decir, tiene que manifestar su voluntad en reconocerlo. Y es aplicable a las partes en el juicio. Obviamente, si dice, sí, es mío, entonces el reconocimiento será... Oye, mouse. Un segundo, se pierde el mouse. Bueno, el reconocimiento es expreso. Segundo caso, cuando igual declaración, o sea, reconoce expresamente, el instrumento se hace en un instrumento público o en un juicio diverso. Instrumento público o en juicio diverso. A ver, llega un cliente a la oficina y me dice, oye, estoy teniendo problemas con
con mi arrendatario. Estamos hablando de un arriendo de, no sé, 5 millones de pesos mensuales, 2,5 millones de pesos mensuales, un galpón de una industria, algo relevante en valor. Ya. Y me está pidiendo, por ejemplo, estoy hablando de casos reales, me está pidiendo, por ejemplo, que rebajemos el carnet de arriendo durante un periodo de 3 meses, por el coronavirus, que ha tenido menos ventas, no puede producir, etcétera, etcétera. Yo creo que este arriendo va mal. O sea, yo estoy de acuerdo en que lo vamos a rebajar. Vamos a bajarlo a la mitad, va a pagar 1.100.000 pesos por el local. ¿Qué podemos hacer para que después no me cague? Y después de los 3 meses se vaya, por ejemplo, y me deja la cagada, que sé yo. Bueno, tú tienes tu contrato de arrendo firmado. Sí, pero es un documento privado. Y la verdad es que no sé. ¿Cómo le podemos darle valor a ese contrato privado para que no me pueda desconocerlo después? Muy simple, mira. Haz el adendum que vas a hacer ahora, en donde tú aceptas rebajarle en un caso de patronato que estoy hablando, aceptas rebajarle el arriendo a 1.100.000 por cada local, 1.100.000 y 1.100.000, pero hagámoslo por escritura pública. ¿Por qué? Porque al hacerlo por escritura pública, y en ese documento reconocemos el contrato de arriendo que se celebró en fecha anterior, ya tengo por reconocido por parte de él el contrato de arriendo y todas sus cláusulas. Entonces, si se va, yo no tengo que probar en juicio si efectivamente ese documento privado es de él o no, porque tengo un documento público que sí lo reconoce. Entonces, ojo que el punto 2 es súper importante, porque el instrumento privado va a seguir siendo privado. No mejora su calidad, no vas a ser un instrumento público, pero vas a ser un documento reconocido. Con todo lo que traes, con todas sus cláusulas, con todas sus obligaciones, vas a ser un documento reconocido. Entonces, es interesante la posibilidad de mejorar la calidad de instrumentos privados. La otra posibilidad es que tenga yo ya varios juicios con otras partes. Y en uno de estos juicios yo le exhibo documentos que después voy a acompañar en otro de mis juicios con esa misma contraparte. Pues bien, si esa persona reconoció estos documentos en un juicio seguido entre ellos mismos, por ejemplo, diverso, ese reconocimiento me sirve para este juicio acá y no necesito explícitamente que se le tenga por reconocido, que se le cite, confesar, porque lo tengo reconocido en otro juicio. Entonces, sigue siendo privados, pero se tienen por reconocidos, porque hay un instrumento público que lo reconoce, o ha sido reconocido por esa parte en otro juicio. No es lo común, pero ahí tienen dos casos en que vale la pena tener estos reconocimientos. Digamos. Se ahorra uno muchos dolores de cabeza. El caso clásico de reconocimiento es el número 3. Es el que se lleva el 99% de las situaciones. Y es cuando no tengo reconocimiento. Es el contrato de arrendamiento, pero no lo va a hacer citar a confesar. Un segundo, tengo un mensaje, pero no tengo mouse. Un segundo. Se borra el mouse. Ahí tengo. Ya. Un segundo. Tengo un mensaje. Jesse, por escritura pública, no sé qué, no entendí la pregunta. ¿Si me lo puedes aclarar? No, profesor, era lo primero que estaba hablando, fue delante. Ok, Estaba hablando sobre el perfecto. contrato de arriendo cuando es instrumento privado. Ok, perfecto. Eso, una acotación nomás. Sí, no hay problema. Me salí de la... Ok, está en 346, ¿verdad? Ya, lo que le estaba explicando, el caso clásico de acompañar un documento por instrumento privado es bajo el apercibimiento. Ya les explicaré lo que significa eso. El artículo 346, número 3. Y es que simplemente no se ha reconocido el instrumento
y yo voy a acompañarlo para que mi contraparte tenga la posibilidad de reconocerlo, no hacer nada u objetarlo. Cuando puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad. No quiero subrayar porque me pierdo el mouse, pero voy a quedarme con dos palabras que las voy a desarrollar después, no ahora, sino después. Pero pongan atención, por favor. Uno, aquí lo voy a tener que rayar igual aunque no me quede sin mouse. Uno, es importante esto. La ley solo me permite 2 causales para atacar un instrumento privado. No 3, no 4, no 6, 2. Uno, aquí sin mouse. Por falsedad, caso 1. Y 2, por falta de integridad. No tengo más causales para poder atacar un instrumento privado. No tengo. Son las únicas 2. Me voy a referir a ellas en un momento más. Tratar de salir... Ay, qué atroz. No sé por qué, pero no veo mi mouse. Ya. Entonces, cuando puesto en conocimiento de la parte contraria, no se alega la falsedad o falta de integridad. Son las únicas 2 formas que puedo atacar un instrumento. Falsedad, 1. Ya explicaremos lo que es falsedad y falta de integridad. Dentro de, ojo, el plazo es bien especial porque normalmente se usan plazos cortitos para estas cosas. La citación, se acordarán, instrumentos públicos en 3 días. Dentro del plazo ahora de 6 días. Siguiente su presentación. Debiendo el tribunal para estos efectos apercibir aquella parte con el reconocimiento tácito de instrumentos si nada se expone dentro de dicho plazo. Tácito. Entonces, yo acompaño un documento privado, regla general, bajo el apercibimiento del artículo 346, número 3. Lo que estoy diciendo, estoy pidiendo de que se le exhiba el documento a la parte contraria para que dentro de un plazo de 6 días pueda hacer lo que estime pertinente. Puede objetarlo, solo tiene 2 causales, que es falsedad o falta de integridad, o hacer lo que estime pertinente respecto a ello, porque si pasado ese plazo no hace nada, entonces se hace efectivo el apercibimiento, que consiste en que se le tiene por reconocido. Este reconocimiento, a diferencia de los 2 anteriores, es un reconocimiento tácito, porque el silencio, la falta de expresión de voluntad, se toma como consentimiento, pero lo tuvo que decir expresamente, porque ya sabemos que el silencio no constituye fuente de la voluntad, a menos que la ley le dé ese efecto, y aquí se le está dando. Su silencio constituye manifestación de voluntad en que acepta que ese documento es suyo, dicho con otras palabras. La cuarta es un reconocimiento judicial, y dice relación con la tercera, y explico por qué. Porque dice, cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Quiere decir de que yo ataqué el documento, por presentar un documento, bajo el presidente del 346 número 3, y yo lo objeté. Dije, esta hueá es falsa. Eso no es mi firma, ese documento no es, ese está adulterado, lo que sea, yo lo explicaré enseguida. ¿Qué significa eso? Que habrá un incidente para demostrar si el documento es o no es auténtico. Si la resolución decide que ese es un documento auténtico, entonces tendrá que declararlo así una resolución judicial. Y en este caso será reconocido porque una resolución judicial lo declaró expresamente como auténtico. El número 3 no hay ninguna declaración, es un apercibimiento. Mire, si usted no hace nada, se tiene por reconocido, automáticamente. El número 4, hay una resolución que declara que lo tiene por reconocido, pero como auténtico. ¿De acuerdo? Error. ¿Qué quiere que le diga? Cometemos errores en el código, está lleno de errores el CPC. Aquí hay un error. Porque ¿cómo puedo yo objetar un documento? No lo hemos estudiado, lo hemos nombrado. Por 2 causales. Falsedad, lo contrario de ser falso es ser auténtico. Y yo puedo en el número 4 declarar la autenticidad del instrumento. Yo tengo una segunda, ¿sí? Que es falta de integridad. El documento le faltan las hojas, números 1, 3 y 5. Están solamente las hojas pares, pero no hay ninguna impar. De ahí no aparece la posibilidad de que se declare o no se declare que el documento está íntegro, que sería lo contrario a que le falta integridad. No, solamente está reconocido. Lo que debió haber sido cuando se aclare la autenticidad o la integridad del instrumento por resolución judicial. Se le olvidó, qué lindo, se le olvidó que se podía objetar por 2 razones y solo autoriza por una. En el fondo,
lo que hace el legislador es que si es completo, se presenta. Pueden ser ambos, ¿eh? Ambos. Puede ser por falta de, puede ser falso y no íntegro. Me ocurrió en un caso, con un banco. Un banco demanda a un cliente mío por no pago de unas letras de cambio en relación a tarjeta de crédito, línea de crédito. Lo estaban reventando. En este caso, tiene que acompañar el documento. Era un juicio ejecutivo, documento fundante, pero para el efecto que me interesa ahora es exactamente lo mismo. Como documento fundante y acompañó entonces la letra de cambio, el pagaré, etc. La letra de cambio. No, pagaré, perdón. No pagaré, lo acompañó el pagaré y la autorización para rellenar el pagaré porque fue rellenado por el banco. La autorización que fue utilizada por el banco para rellenar el pagaré tenía 20 páginas, que lo hacen firmar también, la autorización. A esas 20 páginas le faltaban 3 o 4. Pero esas 3 o 4, curiosamente, estaban, pero correspondían a otro documento distinto. Si yo me metía en el borde del documento, la letra chica, pero chica, decía de qué versión era y a qué instrumento pertenecían. Y habían 3 que eran de versiones distintas. O sea, le faltaban hojas y le metieron de otro pagaré. Autorización de otro pagaré. Ahí. Así que objeté el documento por falsedad y también por falta de integridad. Vamos a ver que la falsedad es muy compleja, porque es delito. Resultado, el banco no quiso seguir adelante con el cobro. Se arriesgaba el abogado que presentó los documentos a tener que comparecer ante tribunales del crimen, o sea, jueces de garantía, por el delito de haber acompañado documentos falsos a sabiendas. Jodido. Ahora mi cliente está feliz. Si ellos hubieran tenido las copias que correspondían, yo no tenía nada que decir, pero no voy a permitir que acompañen documentos falsos para incriminar a un cliente mío. Aunque tengan razón, acompañen los verdaderos. Y ganamos eso. Miren, ¿saben qué? Les voy a contar algo. Ese cuadro que está atrás fue regalo del cliente al que le salvé el pellejo. Bueno, esa es otra historia. Bueno, le quise cobrar algo. Entonces me regaló un cuadro. Ya. Curioso, se me había olvidado ahora que estaba viendo, me acordé. Déjeme sacar el lápiz porque no tengo mouse. Sagrado. Perdón, pero no tengo mouse, no puedo funcionar. Ya, ahora sí. Ok. Hay 2 temas que vienen en este slide, pero quiero referirme al segundo primero, para terminar el tema de la objeción de documentos, nada más que por eso. Entonces, teníamos dos formas de poder atacar un documento. La primera porque era falta de autenticidad, y la segunda por falta de integridad. Voy a explicarla rápidamente en qué consiste. La falta de autenticidad dice relación con 3 cosas. La segunda tienden a confundirla, así que pongan atención. 1. Haber sido realmente otorgados. O sea que, a ver, es el falso, como decía el pajarito. El que no es falsificado. O sea, aparece suscribiendo una compraventa a su casa a alguien que nunca compareció. Lo primero es haber sido otorgado por la persona que dice que lo otorgó. Lo segundo es haber sido autorizado por la persona que dice que lo autorizó. Puede que el documento sea verdadero, pero las firmas son falsas. ¿De acuerdo? No es la persona que aparece suscribiendo ese documento. Pueden coincidir que no sea realmente otorgado, y en ese caso obviamente que la firma no es, pero puede ser que haya sido efectivamente otorgado el documento. Pero que aparece suscribiendo no es quien dice ser quien lo suscribió. Le falsificaron la firma, por decirlo de alguna forma. Y de la manera que tales documentos se exprese. Oye, ahí me faltó un paréntesis.
está mal escrito. Significa esta tercera forma en que le faltan hojas, bueno, le falta integridad eso, pero en el fondo considerando cuarto, la cláusula cuarta decía otra cosa, en el documento que yo firmé decía otra cosa, eso nunca me obligué a eso. Ya, le cambiaron una parte del contrato, ¿de acuerdo? Por eso están las famosas moscas. Cada hoja de un contrato, uno le pone una mosquita y una mosquita, para asegurarle que no le cambien la hoja 3 o la hoja 4 del contrato. Bueno, si no lo hizo, no le puso mosquita, entonces se va a correr con esta situación, de que podrían adulterar parte del documento. Esa falta de autenticidad es delito, ¿de acuerdo? Está penada. Es falsificación de instrumento privado, que si además ese instrumento privado fuera mercantil, tiene una sanción adicional, que es la falsificación de instrumento mercantil. Es privado, pero en este caso con apellido, mercantil. Artículo 197 del Código Penal. La falta de integridad es que no está completo. Y puede estar completo por distintas formas. No solamente porque le falta la página 5, sino que, por ejemplo, la página 4 está solamente impresa hasta la mitad, pero falta el último párrafo. Y el párrafo que falta es el claro, curiosamente, digamos. ¿Ah? Entonces, cada vez que el instrumento es verdadero, es el otorgado por las partes, las firmas, la del cliente, etc. Pero le falta algo a ese documento, le falta integridad. Integridad es algo material, le falta una materialidad a ese instrumento. Y esa es la forma de objeción. Si el objeto por eso, vamos a ver las soluciones que tenemos en el slide que viene a continuación. Pero esas son las causales de objeción, no tengo más. Existe una práctica procesal que consiste en que uno observa documentos. Fíjese que mi contraparte acompaña este documento como prueba de que existe la obligación. Y si usted lo lee bien, en ninguna parte resulta mi cliente obligado al pago. Uno hace eso dentro de los plazos para no dar por sentado situaciones. Pero lo que va a decirle el tribunal es, téngase presente, en lo que en derecho corresponda, en el mejor de los casos, porque no puede objetarse un documento con observaciones, solamente puede objetarse a través de la falta de autenticidad o la falta de integridad, no hay más. Un punto bien especial es que si nos vamos al slide anterior, se dan cuenta que el reconocimiento, todos, 1, 2, 3 y 4, todos tienen una característica en común. Solo se puede tener por reconocido, o solo puede ser reconocido, un documento emanado de parte. Pero la parte no le puedo exigir un documento para que reconozca si viene de un tercero. Explico. Choque. Quedó un auto pero como acordeón así. ¿Eh? Y obviamente hay que hacer, lo llevan a 2, 3 carat para que hagan presupuestos de reparaciones, etc. Ese presupuesto es muy importante como una prueba para mostrar los perjuicios, los daños directos sufridos del accidente. Otro será el daño moral, lucro cesante, daño emergente, pero el daño directo ahí está, los presupuestos, 3 presupuestos. Esos documentos, que son muy importantes, no emanan de la parte. Yo le puedo exhibir ese documento a mi contraparte y decirle que lo reconozca. El tipo va a ir, a ver, perdón, no tengo idea, no conozco quién firma, no conozco a este taller, no me consta que se sean los daños, no me consta nada, no lo puedo reconocer. Cualquier documento emanado de un tercero, cualquiera emanado de un tercero, no tiene valor probatorio. No tiene valor probatorio. Entonces, si no tiene valor probatorio, ¿valdrá la pena presentar un presupuesto? Por supuesto que sí. De hecho, va a tener que hacerlo, no le va a quedar otra alternativa para poder probar los daños. Ya, pero profe, usted dice que no tiene valor, entonces ¿para qué lo presento? Por lo siguiente. En primer lugar, si nos vamos a la forma de acompañar, los documentos privados emanados de parte se acompañan bajo el apercibimiento del artículo 346. Número 1, número 2 o número 3. Número 4 no, porque el número 4 es que lo reconoce el juez. ¿De acuerdo? Pero el 1, 2 y 3 sí. Ok. Lo acompaño bajo el apercibimiento del 1, lo acompaño bajo el apercibimiento del 2, lo acompaño bajo el apercibimiento del 3. También vimos cómo se acompañaban los documentos públicos. Los documentos públicos se acompañan bajo citación. ¿De dónde sacamos eso? De los artículos 795, número 5, y los 200, número 2 del CPC. Dice en relación a un recurso, al recurso casación, en la forma. Pero cuando se refiere a eso,
se refiere a que los documentos, instrumentos, se acompañan con citación. No dicen instrumentos públicos, dicen instrumentos se acompañan con citación. Pero sabemos que los instrumentos privados se acompañan bajo el procedimiento del 346. Por tanto, los instrumentos públicos y los demás, que no sean por el 346, tendrán que acompañarse con citación. Los documentos emanados de un tercero, así lo ha dicho la jurisprudencia, entonces, por expresión del 795 y el 800, se acompañan con citación. O sea, tiene un plazo solamente de 3 días. La objeción a ese documento es muy simple. No me consta que emane de tercero, ni que lo que diga ahí sea cierto. Y por tanto no va a adquirir valor. Y si no adquiere valor, ¿para qué lo acompaña? Por 2 razones. Vamos a estudiar la prueba de testigos. Lo que viene después de esta prueba es la de testigos. Y cuando estudiamos la prueba de testigos, vamos a ver de que existe un tipo de testigos, se llaman testigos instrumentales, que son justamente este tercero, que yo lo voy a citar como testigo. El dueño del taller que aparece firmando el presupuesto, y lo voy a citar. Y lo voy a interrogar como testigo. Y él va a declarar como testigo acerca de que él vio el vehículo, lo examinó, le hicieron esta prueba, le hicieron esta otra, pidieron a su vez presupuesto al concesionario original, y va a adquirir valor, pero no de prueba instrumental. Va a adquirir valor de prueba testifical. Por tanto, si yo no le presento este documento al testigo, el testigo no lo podría reconocer. Tiene importancia presentarlo, pero por supuesto, pero no como prueba documental o instrumental, sino como prueba testifical. También hay jurisprudencia que ha señalado que, ojo, usted le dieron 3 días para respetarlo, ¿verdad? Y usted no dijo nada, ni sí, ni no, silencio. Ok. No le puedo dar valor de prueba instrumental, porque no compareció quien lo suscribió para poder declarar al respecto. Pero puede ser perfectamente, esta prueba, si yo la comparo con las demás pruebas que hay en el proceso, es perfectamente concordante. Así que le voy a dar valor de base de una presunción judicial. Y hay jurisprudencia que lo reconoce. Por tanto, si ustedes tienen instrumental emanadas de terceros, acompáñenla para que adquiera valor a través de la prueba de testigos. Y ahí va a tener valor pleno. O traten de explicarle por qué, si no se le da ese valor, al menos debiera darse el valor de base en una presunción judicial. El problema es que los tribunales, como no tuvimos la presunción judicial, no están obligados a acoger esta prueba incompleta como base en una presunción. Ellos verán si lo cogen o no, pero podría servir perfectamente de base. ¿De acuerdo? Y la jurisprudencia sí lo ha reconocido. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos. De esto algo hablamos cuando vimos los instrumentos públicos, que si se acogen el hecho de que no consta, no tienen matriz, y yo quiero ver si es verdadero o no, tengo que hacer el cotejo de letras, pero dice, mira, el cotejo de letras es prácticamente imposible en un instrumento público, porque los instrumentos públicos hoy se hacen a través de computadores, máquinas de escribir antiguamente. Manuscritos hoy, prácticamente un instrumento público, impensable. Entonces, el cotejo de letras hoy para instrumentos públicos no tiene ninguna importancia, pero para instrumentos privados puede tener mucha importancia. Entonces, si el contrato fue manuscrito, el anexo al contrato se hizo manuscrito, la negociación, parte de ella, se hizo con manuscrito. Y no estoy hablando de cartas, porque eso ya es más difícil que ocurra, pero muchas veces en las reuniones uno toma ciertos acuerdos y se firman, los traspasan, no qué sé yo, y después se desconocen. La forma de poder pedir que adquieran valor probatorio en juicios es el cotejo de letras, que no es otra cosa que se nombre a un perito caligráfico para que pueda comparar, no estoy hablando de firma, comparar las letras, los números. En caso, me tocaba cotejo de letras, pero de números, digamos, para ver cuáles fueron las cifras efectivamente concordadas. Y están establecidos en los artículos 351 a 354. Cuando estudiemos, la prueba pericial va a ser más entendible cómo es. Presentarán a las partes, al nombramiento de un perito, me salto eso porque lo vemos a propósito de la pericial.
Y el perito lo que va a hacer es que tiene que comparar este documento con algún otro. Y ahí el 352 tiene importancia porque nos dice qué documentos me pueden servir para compararlo. Entonces hay tres alternativas, nosotros vale la pena verlas, las pueden revisar ustedes, pero una es que sea un documento que las dos partes acepten como verdadero, que se ha aceptado verdadero en otros juicios. Ya. Y ahí compara, hace el peritaje de las dos. Este peritaje no obliga al juez. El perito puede decir que tengo dudas que sea efectivamente el mismo documento, y el juez puede determinar que sí, que el cotejo de letra, él lo revisó y le parece que es correcto. No obliga al juez lo que el perito caligráfico señale respecto al cotejo de letras. Y como no lo obliga, no puede asegurar con la mano en la Biblia, por decirlo de alguna forma, que efectivamente es un documento que emana a quien se le pretende hacer valer. Por tanto, para cortar el queque, el 354, el CPC dijo, mire, si hubo que hacer cotejo de letra, nunca vamos a poder estar 100% seguros si era o no era de quien emanaba. Y podemos presumir que sí, pero no estamos 100% seguros. ¿Sabe qué más? Dele valor de presunción judicial y no instrumental. Por ahí se salió. Si yo he tenido que hacer cotejos de letras, tampoco vale, tampoco adquiere el valor probatorio de instrumental. Va a adquirir valor probatorio de presunción, base, perdón, de una presunción judicial. Pero no significa que no tenga valor. Tiene, pero no testifical, perdón, no documental, no instrumental, sino de base de una presunción judicial. Un tema que es importante sobre los documentos privados en particular es la, es la llamada, perdón, a ver, un segundo. Ay, me saltó un slice. Qué bueno que me equivoqué. Ya, tenemos un instrumento privado que ha sido reconocido o mandado a tener por reconocido. ¿Cuánto vale? ¿Qué valor le vamos a dar? Sabemos que la escritura pública tiene valor de plena prueba. Es plena prueba. ¿Y el instrumento privado? Esa es la pregunta. Entonces, aquí hay dos temas que tenemos que ver. Primero, si no es reconocido o no es mandado a tener por reconocido, su valor probatorio es huevo, cero, no vale, no tiene valor probatorio. Al menos no como instrumento privado. Para que adquiera valor probatorio, tiene que haber sido reconocido o mandado a tener por reconocido. Si es así, adquiere valor probatorio como si fuera un instrumento público, como si fuera una escritura pública. Por tanto, no es escritura pública, pero tiene el mismo valor que si lo fuera. ¿Y cuál es el valor de la escritura pública? Es plena prueba. Por tanto, si es reconocido o mandado a tener por reconocido, su valor probatorio es de plena prueba. ¿Respecto de quién? Solo respecto de las partes y para ese juicio. Ahí es plena prueba. No es respecto a terceros. Si es reconocido que efectivamente debo 1.000.000 de pesos, qué sé yo, o 1.000.000 de dólares, para ponerlo más bonito, no significa que los terceros, por ejemplo, acreedores, vayan a tragarse esa rueda de carreta. A ellos no les afecta esa declaración, pero a las partes en el juicio sí. A las partes en el juicio sí. ¿Y de qué hace plena prueba? Uno, de que efectivamente ese documento, para las partes me refiero, de que hace plena prueba, de que ese documento existe y que las declaraciones que ahí se hicieron fueron las que se hicieron. Y también respecto de las transferencias de las obligaciones a terceros en este caso, pero los obliga solamente a ellos. Ese es el valor probatorio. Plena prueba, pero solo respecto a las partes de haberse suscrito el documento y lo que en ese documento se señala. Plena prueba. Tiene sentido porque el verdadero sentido de la voluntad de las partes obliga a quienes comparecen suscribiendo su documento. Y un punto importante es la fecha del instrumento privado. Porque el instrumento público sabemos que tiene una fecha cierta y esa fecha cierta es para las partes, pero también para terceros. ¿Cómo le damos fecha cierta a un documento privado? Hay 5 formas distintas de obtener fecha cierta. 5. La primera es la muerte de alguna de las personas que la suscribió.
Es difícil firmar un documento estando muerto, ¿verdad? No sé cuándo lo firmaron, pero si murió el 1 de febrero, por lo menos sé que antes del 1 de febrero fue firmado. Entonces tendrá fecha para efectos de terceros a partir del 1 de febrero. Para las partes que lo reconocieron en el juicio, tiene fecha cierta que la fecha que ellos reconocieron que fue el documento. A ellos sí los obligan. Pero respecto a terceros, uno, desde que la fecha que murió una de las partes lo suscribe, bueno, a lo menos en ese momento existía el documento. Dos, si ese documento ha sido incorporado en un registro público, ¿se acuerdan ustedes de que yo podía protocolizar un instrumento privado que seguía siendo un documento privado pero adquiría fecha cierta? Bueno, este es el punto 2. Si ha sido copiado en un libro o registro público, desde el día en que fue copiado en ese registro público. 3. Desde el día en que yo presento el documento, el contrato de arrendamiento en el juicio, yo tengo fecha en qué día fue presentado. Por lo menos no sé cuándo fue suscrito. No sé si efectivamente fue suscrito hace un año atrás o fue suscrito ahora. No tengo idea. Pero por lo menos sé que en ese día ya existía, el día que fue presentado a juicio. 4. Desde el día en que se haya tomado razón de él. Desde el día en que yo hago mención de la existencia de ese documento. Por ejemplo, en la escritura pública que menciona la existencia de un contrato de arrendamiento anterior, bueno, adquiere, se tomó razón de ese documento en esa escritura pública, adquiere. Hay ciertos documentos, además privados, que requieren hacer algún tipo de actuación que se toma razón de ese documento. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando es un documento que emana del exterior, etc. Adquiere fecha cierta, no cuando lo protocolizo, sino ya cuando se tomó razón de ese documento en el ministerio respectivo. Y desde el día en que haya sido inventariado por un funcionario. Hay actuaciones que tienen que realizar, por ejemplo, tribunales, en que tienen que realizar facción de inventario solemne. Entonces murió una persona, se hace la facción de inventario, quiere decir que se concurre a un determinado lugar y se confecciona el listado de bienes que hay en ese lugar. Dentro de los bienes que se encontraron instrumentos privados. Ya, con esa fecha sabemos que ese documento privado existía. No sabemos cuánto antes, pero por lo menos que existía desde esa fecha. Entonces, de la facción de inventario solemne, va a adquirir fecha cierta ese documento privado. Contraescritura, ahora sí. Habíamos dicho entonces que querían plena prueba respecto a las partes que lo reconocen o que han sido mandados a tener reconocido, no solamente de que ese documento real existe, sino también de las declaraciones que en ese documento aparecen suscritas. ¿Podrían las partes haber hecho una contraescritura, una manifestación de voluntad distinta, donde van a conocer realmente que lo que estaban haciendo no era una compraventa, sino una donación? ¿O que el arriendo efectivamente no eran 2 millones, sino eran 5 millones? ¿Puede hacerse eso? Sí. Independientemente del fraude que puede estar envuelto en eso, en su responsabilidad frente al mismo. Ellos pueden hacer. Aquí hay algunas teorías que no me voy a meter sobre las contraescrituras, pero hay harto tema escrito sobre las contraescrituras. Respecto de si se puede o no se puede alterar un auto jurídico a través de una contraescritura, si una escritura pública puede ser o no modificada por una escritura privada, donde se manifiesta la voluntad real de las partes, etc. Pero recordemos que entre las partes lo que prima es la verdadera intención del contrato suscrito. Por tanto, si en el contrato de escritura pública yo hubiera dicho que esto es una compraventa, pero en privado digo que no, bueno, esa es la verdadera voluntad y esa es la que prima. Por tanto, las contraescrituras siempre van a ser plena prueba, pero solo en relación a las partes, porque su voluntad es la que prima, aunque esté manifestada en un instrumento privado. Pero, frente a terceros, la norma es absolutamente distinta. Hay norma expresa que señala que el instrumento privado nunca produce efectos, no, o sea que ya ni me atrevo a sacar el lápiz, así que, por favor, ustedes lo van a subrayar. Contra terceros. Nunca va a afectar el instrumento privado contra terceros. Por tanto, si esa escritura pública los perjudica a los terceros, no se aplica. ¿De acuerdo? Entonces, yo les daba un ejemplo en una clase anterior, en donde me consultó un cliente porque vende un inmueble de un considerable valor en el mes de noviembre y en la escritura pública parece que efectivamente ellos le pagaron el total del precio. Pero, en las instrucciones notariales, que es un instrumento privado, dicen de que la plata del pago queda retenida hasta que la inscripción del inmueble se pueda practicar.
Y tuvo múltiples problemas para practicar la inscripción y llegó la declaración de impuestos y el Servicio de Impuestos Internos le dijo, venga, págame el impuesto por lo que usted recibió el año pasado. Y mi cliente dijo, pues yo no he recibido nada todavía. ¿Qué hago? Tenéis que pagar. Ni siquiera tengo plata para pagar el impuesto porque no recibió nada. Tú declaraste en la escritura pública que recibiste la plata. Sí, pero en la escritura privada dije que no había recibido nada todavía, sino hasta que se inscribiera. Sí, pero esa escritura privada no produce efectos contra terceros. Por tanto, tú no se la puedes exhibir al Servicio de Impuestos Internos. Porque aunque se la exhiba, el Servicio de Impuestos Internos se agarra la guata y se va a reír y dice, ¿y a mí qué? Si a mí la que me vale, la escritura pública, la escritura privada, no tiene ningún valor para mí, porque yo soy un tercero. Yo ese tercero, esa escritura me perjudica, por tanto, no estoy obligado a acogerla. Por tanto, frente a terceros, las contraescrituras no producen ningún efecto en su contra, cuando te constan instrumento privado. ¿Qué pasaría si la contraescritura, para no tener este caso, las instrucciones notariales también lo hubiéramos hecho por escritura pública? Ahí sí, ahí se las puedo reflejar al Servicio de Impuestos Internos en la cara. Leamos. Los instrumentos públicos, las contraescrituras, ¿verdad? Públicas, escrituras públicas, sí van a producir efecto contra terceros, pero desde que se haya tomado nota de ellas en la matriz del instrumento original y también de la copia en la cual se ha actuado el tercero. ¿Qué significa esto? Que yo tendría que haber hecho no solamente la escritura pública, la instrucción al notario, sino que en la escritura pública de compraventa haber anotado marginalmente hay instrucciones notariales sobre el pago del precio. En ese caso, el Servicio de Impuestos Internos no se puede hacer el gil de que no cachaba que había instrumento, que había una escritura, instrucciones notariales hechas por escritura pública. Y ahí sí podría haberse reflejado. Ahora, no, si no lo hago, complico. Les doy otro ejemplo. Se otorga un mandato para que vendan una propiedad. Y yo me arrepiento del mandato otorgado y lo quiero revocar y quiero dárselo a otro corredor de propiedades. Pero el primer mandato lo hizo por escritura pública. ¿Puedo revocarlo? Por supuesto. Es esencialmente revocable el mandato. Perfecto, lo revoco. Estoy en esa actuación y el corredor de propiedades vende el inmueble. ¿Está bien vendido el tercero? Sí, pero con un mandato, pero yo le avisé, yo lo llamé. De hecho, le mandé un mail diciéndole que revocaba su mandato. ¿Aló? Aló, ahí sí. Que le revocaba el mandato. El mandatario, el corredor de propiedades, sabía que no tenía mandato y aún así actuó y vendió. Así que echemos para la compraventa. Es que no se puede. ¿Pero cómo no se va a poder? No se puede. Porque podrás demandar de responsabilidad al mandatario. El mandatario no es responsable, es responsable. Pero el tercero, el que compró, compró bien. Compró con el mandato que se le exhibió, que estaba vigente. Tú no es suficiente que le revoques por mail el mandato. Tendrías que haber hecho una escritura pública de revocación, anotarla al margen del original y enviarle ese nuevo mandato revocado al corredor de propiedades. Y ahí el corredor de propiedades no puede actuar. Pero mientras no le notifiques de la revocación judicialmente o por notario y dejes copia marginal de la revocación, no se sabe. Por eso es que cuando uno actúa en derecho, siempre le piden un mandato actualizado para que no queden estas cagadas. Ese es el motivo. Porque es inoponible al tercero si no consta marginalmente y no consta además a la persona que actúa el que se le revocó el mandato. ¿De acuerdo? Eso es. Y la tercera, es importante, dice la razón con la primera, el instrumento privado no produce efectos, dice la ley, contra terceros. Pero si el tercero toma noticia y ve que esta contraescritura lo favorece, porque la contraescritura dice que el real precio de compraventa no fueron 100 millones de pesos, sino 500 millones de pesos, y soy el acreedor, ¿a mí cuál me conviene? La contraescritura, porque dice que el pago es mayor.
como la contraescritura no puede producir efectos contra mío, pero sí no dice nada a favor mío, dijo la ley, entonces yo sí puedo presentar las contraescrituras cuando me favorecen. Entonces, si el servicio postente no lo hubiera convenido más en instrucciones notariales, lo que hubiera hecho es, me hago valer de las instrucciones notariales porque me conviene más. No hacen efecto contra mí, pero sí en favor. Entonces, ojo con respecto de las contraescrituras. Jamás hacen efecto contra terceros. Si esta contraescritura es por instrumento público, no es suficiente que sea por instrumento público. Debe además haber sido anotada marginalmente de la matriz y constar en el documento en que se está efectuando. Y el hecho de que no haga efecto contra terceros no significa que no pueda hacer efectos a su favor. Y eso es todo por ahora. Déjenme salir del... no, dejar de compartir. Ahí está. Eso es. Eso es instrumento público y lo que vemos hoy, instrumento privado. ¿Preguntas de materia? Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar, pero voy a mantener acá unos minutos más por si quieren hacer preguntas en privado. ¿No hay preguntas?